Hermanos, vamos a continuar en Esther esta mañana. Estamos llegando al final de Esther capítulo 8. Para aquellos que tienen sus Biblias y no han abierto todavía Esther, hoy vamos a ver Esther 8 y 9. Se leyó todo el capítulo 8 y el primer versículo del capítulo 9 a propósito. Y bueno, el deseo es entre quizás este sermón y posiblemente uno más, ya ir concluyendo la serie en Esther. Y obvio que hemos enfocado mucho, porque pensamos que es un motivo, un tema principal en este libro, la providencia de Dios. Ese control, esa manera de Dios de manejar todas las circunstancias, todas las situaciones, aún todas las supuestas coincidencias de la vida. Él tiene absolutamente todo bajo su control meticuloso para cumplir sus propósitos. Y uno de los propósitos grandes, quizás principales de este libro de Esther, y lo hablamos cuando introdujimos el libro, lo hemos mencionado varias veces, es demostrar cómo Dios es fiel en proteger a su pueblo, en preservar a su pueblo. No sé si recuerdan, pero mencionamos que este libro de Esther se escribe más o menos unos 50 años antes de que básicamente ya se dejen de aparecer profetas. Ya cuando los profetas dejan de hablar y empieza el periodo intertestamentario, un periodo de silencio en cuanto a Dios hablando de manera verbal, por medio de los profetas hay un silencio de 400 años que se viene. Y 50 años antes de eso se escribe este libro. Y casi que nos da la idea de que Dios está preparando al pueblo para que ellos piensen de que aunque haya silencio, como en este libro, aunque Dios no hable ni una sola vez, aunque no se mencione que Dios está interviniendo, no se explique, no se comente por qué sucede lo que sucede, no importa. Dios igualmente va a proteger y preservar a su pueblo. Y es casi como un paradigma hermoso para nosotros, porque es parecido a lo que nosotros experimentamos. Tenemos la palabra de Dios escrita, pero no escuchamos a Dios hablarnos. No nos revela su voluntad por medio de sueños. ¿Sí? Hay muchas cosas que suceden que no sabemos por qué suceden. No se nos explica, no se nos da comentario. Pero la palabra y un libro como Esther nos da la certeza de que aunque parezca muy silencioso, la voluntad de Dios y su guía soberana es efectiva y va a cumplir Dios su propósito, pase lo que pase. Entonces, llegamos a los capítulos 8 y 9 y estamos ahora quizás en la sección donde más se habla de la importancia y la necesidad de la protección, de la preservación del pueblo judío. Un autor, comparando el libro de Esther con otros libros escritos durante el tiempo de exilio, dijo esto: así como Esdras trata de la restauración del pueblo luego del exilio y Nehemías con la reconstrucción física y espiritual, Esther trata con la preservación del pueblo durante el exilio. Y está muy claro en las Escrituras, hermanos, que Dios toma de manera muy seria la protección y la preservación de su pueblo. Hay un texto muy interesante en Zacarías 2:8, donde se habla de que el que se mete con el pueblo de Dios es casi como que le metió el dedo en el ojo de Dios. Es casi como le tocaste la pupila a Dios. Dice el texto: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su hoja, toca la pupila de su ojo. Y obvio, si le tocas la pupila a Dios, eso solicita una reacción inmediata de protección en contra de cualquier amenaza. Y es la idea, cuando un pueblo, cuando una nación se mete con el pueblo de Dios, digamos de una manera que obvio Dios lo permite, pero excesiva, bueno, Dios va a reaccionar. Y eso no es solamente en el Antiguo Testamento, solo con el pueblo judío. Cuando Pablo está en camino a Damasco y se le aparece el Señor Jesucristo y le habla,
Obvio que eso es un momento transformador para el apóstol Pablo. Pero la pregunta es muy interesante porque el Señor Jesús le pregunta a Pablo y le dice, ¿por qué me persigues a mí? Estaba persiguiendo a la iglesia. Y el Señor Jesús le dice, ¿perseguís a mi iglesia? Me perseguís a mí. Lo que afecta a su pueblo afecta a Él, afecta a Dios, afecta a nuestro Señor Jesucristo. Y las Escrituras, además de estas referencias, habla de que Dios es celoso en el cuidado de su pueblo. Y eso es una palabra, una descripción de Dios extraña para nosotros, ¿verdad? Es raro hablar de Dios como celoso. ¿En qué sentido es Dios celoso? No es celoso como nosotros, obviamente. De hecho, en Éxodo 20, versículo 5, justamente donde se está revelando la ley de Dios, dice, no te inclinarás a ellas, hablando de imágenes, ni las honrarás, porque yo soy Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Dios es celoso de su persona, de su nombre. No hay otro Dios sino Él. No hagas imágenes, no crees ídolos. Yo soy el único Dios. Pero también, y quizás el único otro enfoque, objeto de su celo, es su pueblo. Un autor lo explica de esta manera. Dios es celoso por el bienestar de su pueblo y por su lealtad y devoción singular hacia Él. Los celos de Dios no son una pasión sospechosa e inquieta, como sería en caso de nosotros, nuestro como seres humanos, sino que enfatizan la profundidad de su compromiso y la seriedad de su relación con su pueblo en todas las épocas. Impresionante. Teniendo en cuenta quién es el pueblo judío, qué es lo que ha hecho para ahora estar en exilio, todo su pecado, toda su idolatría, y pensar en nosotros, que no merecemos nada, que merecemos la ira de Dios, porque nosotros claramente, según Efesios, éramos hijos de ira, vivíamos según nuestros deseos, según la carne. Pero Dios, para aquellos que escoge, tiene un celo particular, especial. Y en Esther 8 y 9 vemos ahora cómo se ve esa protección, cómo se ve ese celo de manera silenciosa, pero cómo Dios va a proteger y preservar a su pueblo. Recuerden que les dije, pues eso es parte de lo que tiene tanto, o le agrega tanto valor a este libro para los judíos, ¿sí? Les mencioné que aún durante lo que fue el genocidio de Hitler, ¿sí? Los judíos amaban leer este libro, se les prohibía a los judíos tener este libro guardado en sus camas cuando los tenían en los campos de concentración. ¿Por qué? Porque era un libro que los animaba, los motivaba de que Dios, aunque nos permite estar en esta situación actual, difícil, que parece que va a terminar con todos nosotros, bueno, no lo van a poder lograr, porque Dios nos va a proteger. Y estamos en una sección ahora de Esther, donde nos encontramos, si recuerdan de la vez pasada, con un montón de reversiones. ¿Sí? El libro de Esther se desarrolla especialmente por medio de reversiones, hablamos, de situaciones que parecen que van a tener un resultado, van a ser la condenación, la muerte de los judíos. Bueno, todo empieza a revertirse, a darse vuelta. Y las reversiones no solamente son el fin de algo malo, sino que es ahora el honrar de aquellos que estaban deshonrados. El orgulloso, como Amán vimos en los capítulos anteriores, bueno, él es humillado. Y Dios, en cuanto a su pueblo, va a proteger, guardar y finalmente bendecir a su pueblo porque así lo prometió. Sí, van a ser humillados, van a ser oprimidos por muchos a través de la historia. Esto no va a ser la última vez que los judíos son oprimidos, pero ellos serán liberados y exaltados en el momento que Dios determine. Y los enemigos no solamente van a ser frenados, sino en esta gran reversión van a ser destruidos ellos también. Entonces, en el capítulo 6, solo para repasar brevemente, vimos una primera reversión
que Mardoqueo es honrado y Amán es humillado, todo eso en el capítulo 6, una primera reversión. Después vemos una segunda reversión en el capítulo 7, donde Esther es preferida y Amán es destruido. O sea, Amán teniendo todo este prestigio ante el rey, si recuerdan, de repente todo se torna a que Esther sea el enfoque. El rey ahora se enfoca en Esther y la bendice a ella, la quiere agradar a ella y Amán termina siendo destruido, pero de una manera que nos sorprende. Porque tenía tanto valor Amán a los ojos del rey supuestamente y de repente de un momento a otro todo eso cambia. Y vamos a ver hoy dos reversiones más, ¿sí? Que dentro de nuestra estructura, que no sé si recuerdan, pero hablamos de que la estructura de Esther es parecido como a un sándwich, ¿sí? Una hamburguesa, donde se llama una estructura quiástica, donde las secciones finales son paralelas y luego a medida que vamos entrando, por ejemplo, el capítulo 2, quizás siendo paralelo al capítulo 9, ¿sí? Les expliqué un poco en detalle, y dijimos que el centro de esa estructura era el capítulo 6, donde de una manera sorprendente todo empieza a revertirse, toda la situación negativa que estaba sufriendo el pueblo judío se revierte en un momento donde el rey no puede dormir, tiene insomnio. Y porque tiene insomnio empieza a recordar cosas en cuanto a Mardoqueo y honra a Mardoqueo en vez de a Amán y un montón de situaciones que empiezan a favorecer al pueblo judío. Entonces, en nuestra sección hoy, capítulos 8 y 9, podríamos considerar que esto es la sección paralela en ese quiasmo con el capítulo 3. En el capítulo 3, el rey le da toda la potestad a Amán, que es hasta sorprendente, casi que desinteresadamente, sin alguna palabra que ofrecer, algún comentario, el rey le dice, bueno, haz lo que quieras, y Amán hace un decreto con el sello del rey para matar, que se pueda matar, aniquilar a todos los judíos, a sus mujeres, a sus hijos, todo en un día. Y es paralelo esa sección con la nuestra hoy, porque justamente hoy vemos la reversión de eso. Capítulo 8 y luego capítulo 9. Y hermanos, mediante el pasaje de hoy entonces, me gustaría que juntos admiremos cómo es que Dios preserva a su pueblo mediante su protección providencial, ¿sí? Que nos admiremos juntos cómo es que Dios protege nuevamente a su pueblo mediante la protección providencial, que es silenciosa, que no se nos explica cómo y por qué sucede, pero nuevamente es efectivamente meticulosa. Dios controla cada detalle para que de manera efectiva sea protegido y preservado su pueblo. Y primero en el capítulo 8 vamos a ver, primera reversión, el decreto de Mardoqueo supera el decreto de Amán. O sea, hay un decreto ya hecho, ya realizado, el decreto de Amán. Bueno, vamos a ver que el decreto de Mardoqueo supera el decreto de Amán. Y cuarta reversión en nuestra lista de reversiones, veremos que los judíos son preservados y sus enemigos destruidos. Capítulo 9, versículos 1 al 19. Eso va a ser nuestra estructura básica hoy. Entonces, primero allí, hermanos, veamos capítulo 8, versículos 1 al 17. Esta tercera reversión, el decreto de Mardoqueo supera el decreto de Amán. Y el capítulo 8, hermanos, comienza justamente donde terminó el 7. Con un nivel extremo de furia, el rey Asuero manda ahorcar, a empalar a Amán por su traición al reino y a él mismo. Y típico de lo que le ocurriría en esa época a una persona que traiciona al rey, todas las posesiones de Amán, noten, son entregadas, son dadas al rey para que él haga lo que quiera en ese caso, que él se lo entregue a quien él quiera honrar. Y noten que el versículo 1 dice que a Esther se le da, ¿sí? Se le quitó, versículo 2, y se quitó el rey
el anillo que recogió de Amán y le dio a Mardoqueo, y Esther puso a Mardoqueo sobre la casa de Amán. Bueno, a Esther se le había dado justamente las posesiones de Amán. Esta es la primera vez, de manera interesante, que Mardoqueo aparece ante el rey Asuero. Y este hombre judío es reconocido y honrado de una manera muy generosa, ¿sí? Acá vemos un reconocimiento generoso de Mardoqueo. Porque aparte de recibir la responsabilidad de estar sobre la casa de Amán, que eso es una ironía tremenda, ¿sí?, en la historia, Mardoqueo ahora recibe el anillo que había utilizado Amán para sellar el decreto en contra de los judíos. Tremendo. Y claro, y uno dice, bueno, acá hay una reversión, pero demasiado evidente, ¿no? Es como que esto se resalta. Amán tenía puesto el anillo, Amán es ahorcado, es empalado, y se le quita el anillo y se lo da a Mardoqueo. Como que, mirá esta gran reversión. Pero interesante, destacan los estudiosos, que a Mardoqueo se le da el anillo no solamente al momento de escribir el decreto, sino antes. No solamente para que él selle el edicto, el contraedicto que él va a escribir, lo vamos a ver en un momento, sino desde ya diciendo, vos tenés esta posición, vos tenés un cargo especial. Y de esa manera, el reconocimiento que está recibiendo Mardoqueo aquí, de manera instantánea, es aún mayor que lo que recibió Amán de manera gradual en sus años como príncipe bajo el rey. Y llegamos al versículo 3 y empezamos a ver ahora a Esther, quizás una de las últimas peticiones, por lo menos por un buen tiempo, por una buena sección, porque se va a enfocar más en la historia de Mardoqueo. Pero Esther se expresa de una manera apasionada aquí. Su petición, que ya viene con varias peticiones, aquí es hasta más apasionada que las anteriores. ¿Por qué? Porque aunque en el capítulo anterior Amán ha sido derrotado, lo han aniquilado básicamente, la amenaza en contra de los judíos que él planificó, que él decretó con la aprobación del rey, sigue en pie. Esa nueva ley que se había desarrollado no ha sido revocada. Entonces, en los siguientes versículos, los siguientes 3 versículos ahora, Esther apela por su pueblo con una intensidad, con una pasión distinta a las peticiones anteriores. Y es como que finalmente llegamos al punto donde Esther complace finalmente a Mardoqueo. Mardoqueo le había rogado en el capítulo 4, versículo 8, vos tenés que ir ante el rey. Por favor, no te acobardes ahora, no pienses que te vas a proteger de lo que el rey va a hacer en contra de los judíos, vos tenés que ir y suplicarle. Bueno, acá está. Finalmente, la súplica desarrollada. Y noten cómo se le acerca al rey. Noten cómo lo escribe aquí el autor. Hay aquí nuevamente lo que algunos han llamado la triple intensidad que es característica de este libro. Echó a sus pies llorando y rogándole. ¿Sí? Es como que se acerca al rey con esta disposición muy apasionada, muy intensa. Y al presentar su preocupación, su petición, Esther es cuidadosa en cómo presenta a ella la cuestión ante el rey. A ver, el rey en un sentido tiene culpa acá. El rey dio su anillo para que se apruebe el genocidio del pueblo judío. Él es copartícipe en esto. Pero Esther no dice nada. Esther apela a lo que Amán hizo, ¿verdad? Es cuidadosa. Y se le acerca de una manera y se expresa con palabras muy decorosas y de manera muy cortés. Esther apela nuevamente, noten, a la gracia y al favor del rey. Noten que allí hay 4 frases básicamente semi-sinónimas que usa Esther para pedirle finalmente al rey su petición. Si place al rey y sea hallado gracia delante de él, dice el versículo 5, y si le parece acertado al rey y yo soy agradable a sus ojos, que se dé orden escrita para revocar las cartas que autorizan la trama de Amán, hijo de Amedata Agageo.
Esther no improvisó esta petición. Estaba bien pensada, bien presentada. Y por si faltaba algún elemento conmovedor, persuasivo, Esther le tira el famoso, ¿no?, que usan a veces las mujeres: ¿me amas? ¿Me amas o no me amas? ¿Por qué? Porque si esto ocurre, si esto se realiza, versículo 6, ¿cómo podré yo ver el mal que alcanzará a mi pueblo? ¿Cómo podré yo ver la destrucción de mi nación? Muy interesante la apelación aquí. Los estudiosos dicen que la exclamación, la interrogación que expresa acá Esther, el único otro lugar que lo vemos usado en todas las Escrituras es en Cantares, en una escena bastante íntima. Capítulo 5 se utiliza ahí para básicamente llegar a eso. ¿Cómo puedes dejar que esto suceda? Que pase este momento. ¿Cómo vas a dejar que esto me pase a mí? Que yo sufra de esta manera. Entonces Esther, de una manera muy intensa, apasionada, apela al rey para describirle su petición. Y en los versículos 7 al 14 vemos ahora el decreto. Finalmente llega esta posibilidad, esta aprobación del rey para que haya un decreto, y vamos a ver que el decreto escrito por Mardoqueo es superador al anterior. El rey Asuero escucha, concede la petición, pero nos damos cuenta inmediatamente que no es exactamente que se concede la petición de Esther tal como quizás el lector pensaba. No es la expectativa que teníamos en el capítulo, porque no se puede anular o no se puede cancelar el decreto de Amán. Porque ya se nos viene diciendo, noten en Esther, que la ley de los persas no puede ser abrogada. Si algo ha sido decretado, no hay vuelta atrás. Pero de una manera que no nos deja de sorprender, en el libro de Esther, la voluntad providencial, silenciosa del Dios soberano, quien prometió preservar a su pueblo, no puede ser detenida. La voluntad providencial de Dios no puede ser detenida. No hay ley, no hay decreto que lo frene. La providencia de Dios va a encontrar la manera de lograr su propósito. No hay duda, no hay riesgo, les he dicho. Nosotros en esta iglesia estamos más a favor de esa postura de la providencia de Dios. La providencia sin riesgo, donde no hay riesgo alguno, no hay detalles que se le escape al Señor. Nada. Entonces, en este caso, la ley no es cancelada, anulada, pero sí vamos a ver que es superada. Y noten los detalles de esta sección. Primero, notamos el favor del rey, no solo hacia Esther y hacia Mardoqueo, o sea, Esther claramente su reina, Mardoqueo su héroe, ¿sí?, leal, que vimos anteriormente en otros capítulos, pero aún su favor hacia los judíos. Y esto sorprende. Versículo 7. Respondió el rey Asuero a la reina Esther y a Mardoqueo el judío: he aquí, yo he dado a Esther la casa de Amán, y a él han colgado a la horca por cuanto extendió su mano contra los judíos. Por eso yo hice esto. Porque extendió su mano contra los judíos. De repente, todo lo que Asuero ha hecho contra Amán y a favor de Esther y Mardoqueo es porque ellos o él había extendido la mano en contra de los judíos. Ese mismo pueblo que él, por desinterés o por flojera, no tuvo problema de condenar a muerte. Básicamente les dio a Amán un cheque en blanco, ¿sí? Dijo: haz lo que quieras con ellos. Tremendo. Pero de repente ahora tiene favor hacia el pueblo. Y segundo, noten cómo vuelve a delegar todo trabajo y responsabilidad real a otros. No toma él la iniciativa, no toma él la decisión de ayudar y de proteger al pueblo, sino otra vez todo se lo delega a otro, y en este caso se lo delega a Esther y a Mardoqueo para salvar a los judíos. Y sé que esto puede sonar quizás una observación propia mía, pero en el texto original, hermanos, es enfático ahí. Hay un énfasis intencional de decir: ustedes, tú Esther, tú Mardoqueo, ustedes encárguense de
escribir y hacer lo que les plazca en cuanto al pueblo. Ya es un patrón con este rey. Es un hombre sin iniciativa, sin ideas, desorientado. Y claro, al principio, recuerden, al principio del relato parece desfavorecer eso al pueblo. Dice, pará, meté un poco la cuchara ahí. Date cuenta de lo que va a pasar si permitís que Amán salga con la suya. Hasta tu reina misma podría sufrir por esto. Desinteresado. Pero en esta gran reversión de eventos, nuevamente, favorece muchísimo a Esther, a Mardoqueo y al pueblo, porque ahora ellos son los que tienen esta famosa carte blanche, ¿sí? Esta carta blanca para decir cómo proteger al pueblo de la destrucción y de sus enemigos. Tremendo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo Dios siempre va a encontrar la manera de hacer lo que es bueno y necesario a sus ojos? No importa cuán tenebroso se vea el panorama médico, financiero, relacional, político, Dios organiza, ordena, configura, regula cada célula de tu cuerpo, cada peso de tu cuenta, cada palabra y acción de tu conflicto y cada personalidad y falla de carácter de un rey o de un presidente para que se cumpla exactamente lo que él tenía ya planificado. Nada lo escapa. Nada. Y por eso, 2 meses y 10 días después del decreto de Amán, Mardoqueo recibe aprobación del rey para escribir un contraedicto a favor de los judíos. Y si fuéramos a comparar lo que se escribe aquí en el capítulo 8 con el capítulo 3 que les mencioné que son paralelos, nos daríamos cuenta que hay un montón de terminología y de imágenes muy similares, ¿sí?, entre los dos. El decreto de Amán, por ejemplo, recibió todo el apoyo real para destruir, matar y exterminar a los judíos jóvenes, ancianos, niños y mujeres. Capítulo 3, versículo 13. Pero ahora el decreto de Mardoqueo recibe todo el apoyo real también para destruir, matar y acabar, que también es la palabra exterminar en el original, igual que en el capítulo 3, con toda fuerza que viniese contra ellos, aún sus niños y sus mujeres. Capítulo 8, versículo 11 en nuestro texto. Y uno dice, ¡buah, qué tremenda reversión! Qué tremendo, claro, para aquellos que lo estamos estudiando, ver la comparación literaria, ¿no? Los paralelos literarios es como impactante. Dice, wow, es muy parecido en 2 capítulos distintos, con un montón de información entre medio. Qué tremendo esto. Pero piensen en la implicación de lo que el rey acaba de permitir. Bajo la providencia de Dios, bajo este cuidado meticuloso de Dios, el rey acaba de aprobar un estilo de guerra civil en su propio reino. Ya dio la aprobación para que los enemigos de los judíos maten a los judíos y ahora aprobó que los judíos maten a sus enemigos. O sea, mátense en mi reino. ¿Qué rey hace eso? Otra vez, insólito, pero no sorprende bajo la providencia de Dios. Y es valioso, hermanos, destacar aquí que la reversión de los sucesos a favor de los judíos aquí no es simplemente un paralelo a lo que constituyó el decreto de Amán, como ya le dije al comienzo, sino que también es superador. ¿Sí? No solo paralelo, iguales, sino que es superador lo que Dios está haciendo aquí con el decreto y con los detalles en cuanto a Mardoqueo. Citando a un comentarista, noten esto, dice, cada detalle muestra cómo Mardoqueo y su decreto no son simplemente paralelos a Amán y su decreto, sino que lo superan. Dice, noten, Jerjes le da a Amán el anillo de sello solo cuando necesita autorizar un decreto, pero Mardoqueo lo recibe desde el principio. El decreto de Amán sale por medio de mensajeros
capítulo 3, versículo 13, mientras que el de Mardoqueo sale por medio de los mensajeros montados en corceles reales especiales. No se los desarrollé yo en la explicación, pero se los resumo aquí. Eso también es interesante, que este decreto sale con otra velocidad, con otra intensidad, con otra ligereza, y eso que faltan 9 meses todavía para que ocurra. El decreto de Amán, termina el autor, sale con prisa, capítulo 3, versículo 15, pero el decreto de Mardoqueo sale con prisa urgente, dice el texto. Mardoqueo ha triunfado sobre Amán en todos los aspectos. Entonces noten esto, providencialmente Dios protegiendo a su pueblo por medio de cómo se dan las cosas para Esther, para Mardoqueo, y ahora en cuanto al decreto, aunque no se cancela el decreto de Amán, supera el decreto de Mardoqueo al decreto de Amán. Y obvio, la respuesta a esto, versículos 15 al 17, es una respuesta finalmente gozosa de los judíos. Finalmente ellos se pueden gozar. Y también aquí, aún en esta expresión de gozo, vemos una reversión con lo que estamos viendo anteriormente en el libro. Hay una reversión hermosa en las apariencias y en las expresiones de aquellos que estaban prácticamente de luto unas semanas atrás. ¿Sí? 2 meses antes, el pueblo judío estaba así, capítulo 4, versículo 1. Cuando Mardoqueo se enteró del edicto de Amán, dice el texto, capítulo 4, versículo 1, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y de ceniza y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Tal era su vestimenta y tal era su llanto que cuando las personas empezaron a escuchar y ver a Mardoqueo de esta manera, como que lo iban acorralando para que se vaya más y más lejos del rey. Así no te acercás al rey, que no te vea así. Pero a la luz del nuevo edicto, dice capítulo 8, versículo 15, nuestro texto hoy, salió Mardoqueo de delante del rey con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro y un manto de lino y púrpura. Y no solamente Mardoqueo, sino que también el pueblo. Capítulo 4, otra vez, versículo 3, en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Cilicio y ceniza era la cama de muchos. Pero bajo el contradicto, bajo estas nuevas noticias, capítulo 8, versículos 16 y 17, los judíos tuvieron luz y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia, en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Noten esa reversión, aún obviamente, en las expresiones, en las apariencias de los judíos, de Mardoqueo, del pueblo. El gozo de que este edicto que iba a destrozarlos, que iba a aniquilarlos, había sido superado por otro decreto. Y a tal punto llega esta reversión que aparece una frase que no saben qué hacer los estudiosos con esta frase en el versículo 17. 17. Noten ahí al final una frase bastante extraña. Dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. ¿Cómo? ¿Qué quiere decir esto? Y es difícil, porque la palabra aquí que se utiliza para hablar de hacerse judíos, esta idea de convertirse en judíos, no hay otro uso en toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. No tenemos otro texto como para compararlo. Y la pregunta es, ¿será esto una simple profesión de parte de muchos gentiles para justamente evitar la ira de los judíos? Quizás es probable, algo así. ¿O será verdaderamente una genuina conversión al judaísmo? Bueno, como les digo, no se nos revelan los detalles, no se nos explica bien, pero sí entendemos que esto representa otra reversión en la historia. ¿Por qué? Porque al principio del relato, Mardoqueo y Esther están preocupados de guardar la identidad de Esther,
que ella era judía, que no se entere nadie que ella era judía. No era necesario, no lo revelemos todavía, no es el momento. Estaban preocupados ellos de guardar, de ocultar que ellos eran judíos. Y ahora algunos gentiles están llegando al punto de ocultar su no judaísmo, ¿sí? Ante esta pronta e impactante exaltación de los judíos bajo el nuevo decreto. Tremendo esta reversión de eventos. Los judíos completamente, moralmente destrozados en los capítulos anteriores y ahora exaltados a tal punto que los gentiles tienen ganas de ser judíos, de alguna manera. Y antes de continuar al capítulo 9, hermanos, me parece que vale la pena meditar en la gracia que tiene Dios al escoger y al proteger su pueblo. ¿Por qué? Y esta es una gran pregunta que se han hecho personas a través de la historia. ¿Por qué los judíos fueron receptores de tanta preservación, de tanta protección? ¿Qué motiva a Dios para favorecer a los judíos, en este caso, en esta parte, digamos, de lo que es la revelación de Dios a su pueblo? ¿Qué motiva a Dios a favorecerlos a ellos y no a los asirios, o los babilonios, los persas, los griegos, los romanos? ¿Qué fue? ¿Qué es? ¿Fue algo que hizo Abraham en Ur? ¿Fue la personalidad atractiva de Isaac? ¿Fue el desempeño o el esfuerzo voluntario de Jacob? No, nada de eso. Pura gracia, pura misericordia de Dios. Y de hecho, en este contexto donde se está revirtiendo, donde ya el pueblo judío no va a ser destrozado, sino que sus enemigos van a ser destrozados, hay que tener un texto de Deuteronomio muy al tanto, muy en mente al intentar interpretar lo que está ocurriendo aquí. Deuteronomio 9, 4 al 6, cuando Jehová está por entregar la tierra de Canaán a los israelitas, Él les deja muy en claro cuál es su motivación, la motivación de Dios. Dice, no pienses, pueblo judío, en tu corazón, cuando Jehová tu Dios los haya echado delante de ti, a los cananitas, no pienses diciendo esto, por mi justicia me ha traído Jehová a poseer esta tierra. Pues por la impiedad de estas naciones Jehová las arroja delante de ti. Versículo 5, Deuteronomio 9. No por tu justicia, ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos, sino por la impiedad de estas naciones Jehová tu Dios las arroja delante de ti, y para confirmar la palabra que Jehová juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. No por tu justicia, no porque los judíos tenían algo bello en su apariencia, en su manera de actuar, en su personalidad, en su carácter, no. Por pura gracia y por pura misericordia alcanza a Abraham, a Isaac, a Jacob y por medio de Jacob a todo su pueblo. Y si nosotros hoy, hermanos, formamos parte del pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, si somos parte de la iglesia, ¿qué hemos hecho nosotros para merecerlo? ¿Qué atrajo a Dios para salvar tu vida y para preservarte a ti de la condenación y de la ira de Dios? Gracia. Fuimos salvos de nuestra condenación por gracia. Efesios 12 es quizá el texto típico al cual acudimos, ¿verdad? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y el contexto de eso es los primeros versículos capítulo 2, donde otra vez éramos enemigos de Dios, hijos de ira, bajo la condenación, mereciendo justamente el juicio de Dios. Y Dios, hermanos, nos ha permitido, según lo que sigue en Efesios 2, formar parte de su pueblo, formar parte de la iglesia, por la gracia y el perdón que recibimos mediante la sangre de Cristo. En aquel tiempo estabais sin Cristo,
alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nos hizo parte de su pueblo ahora, parte de la iglesia por su gracia, no porque lo merecemos de alguna manera. Y volviendo ahora al relato de Esther, pasamos de esa protección que obviamente causó gozo, alegría en todo el pueblo, pero que era la protección, digamos, teórica, ¿sí?, esperada del pueblo judío. Pasamos a esa protección en papel, el primer edicto superando el segundo, ahora la protección real y tangente que se desarrolla 9 meses después. Llegamos a una cuarta reversión donde en vivo y en directo los judíos son preservados y sus enemigos destruidos. Y la cuarta reversión, hermanos, aquí es: los judíos son preservados y sus enemigos destruidos. La cuarta reversión. Y si fuéramos a dividir este capítulo, lo diríamos en 3 partes. En los primeros 10 versículos se describe el primer día de esta destrucción de los enemigos, esta defensa propia de los judíos. Luego, en los versículos 11 al 16, se describe el segundo día, ¿sí?, el segundo día de lo mismo. Y por último, se describe la reacción gozosa al resultado de la victoria de los judíos. Hoy en la lectura bíblica se leyó hasta el 9.1, a propósito, porque 9.1 viene a ser un resumen de lo que es todo el capítulo, básicamente. Por lo menos un resumen a nivel temático. ¿Por qué? Porque allí aparece una palabra o 2 palabras claves. Noten, en el mes duodécimo, que es el mes de Adar, a los 13 días del mismo mes, otra vez 9 meses más o menos después del contradicto, cuando debía ser ejecutado el mandamiento del rey y su decreto, el mismo día en que los enemigos de los judíos esperaban enseñorearse de ellos, dominar a los judíos, sucedió, acá está la otra palabra clave, lo contrario, sucedió lo inverso. Porque los judíos se enseñorearon, dominaron a los que los aborrecían. Lo que se invirtió aquí, lo que se invierte aquí, lo contrario que sucede es que el dominio pasa a ser, supuestamente iba a ser el dominio de los enemigos de los judíos, pasa a ser el dominio de los judíos sobre sus enemigos. De manera paradójica, entonces, vemos acá el dominio de los judíos. Y este concepto del dominio se desarrolla en lo que resta de la sección. Noten, en todas las provincias del reino, los judíos eran temidos y eran vencedores, dice el versículo 3. Luego el versículo 4 nos describe a los líderes políticos y militares apoyando a los judíos. ¿Por qué? Porque temían a Mardoqueo. Dice el versículo 4, quien era grande en la casa del rey y su fama iba por todas las provincias y Mardoqueo iba engrandeciéndose más y más. Y el resumen, digamos, de esta destrucción, de esta victoria, de este dominio, versículo 5, asolaron los judíos a todos sus enemigos a filo de espada y con mortandad y destrucción e hicieron con sus enemigos como quisieron. Y leemos esos versículos y les digo, después de estudiarlos y leer lo que otros dicen, hay un furor a veces en el mundo entre comillas, cristiano, en cuanto a lo que sucede en estos versículos o en este capítulo entero. Suena muy siniestro lo que hacen los judíos aquí con sus enemigos, ¿no? Pero hay que tener en mente que el edicto de Mardoqueo permitía solamente la matanza de aquellos quienes buscaban destruir la vida de los judíos. Era una defensa propia, digamos. Obvio, y aquellos que buscaban destruirlos también serían destruidos ellos junto con las esposas e hijos de aquellos hombres. O eso por lo menos decía el edicto.
No nos dice el texto qué sucede, pero eso decía el edicto. Y volviendo a la protección, preservación del pueblo, básicamente con estos versículos nos damos cuenta, con la ligereza que se describe y los detalles, es tan eficaz lo que Dios está providencialmente y silenciosamente permitiendo aquí, es tan eficaz que en la propia ciudad del rey, en su fondo, en su cocina, en su living, ahí nomás, en Susa, la capital, mataron a 500 hombres. Y es aún más evidente la eficacia de esta preservación, de esta protección, cuando consideramos que los herederos del hombre, quien quería matarlos a ellos, quien buscaba exterminar a los judíos, también fueron aniquilados. Y no olvidemos, hermanos, que detrás de todo esto, yo les expliqué, tenemos una controversia entre los amalecitas, representados por Amán, quien supuestamente es descendiente del rey Agag, el rey de los amalecitas, quienes son enemigos de los judíos históricamente. Y tenemos a Mardoqueo, quien es descendiente de Saúl, y Saúl no tomó la oportunidad, no obedeció a Dios al aniquilar a los amalecitas cuando lo tendría que haber hecho en 1 Samuel capítulo 15. Un poco más sobre eso en un momento. Pero teniendo eso en mente, tiene todo el sentido del mundo en esta narrativa que estos enemigos del pueblo sean destruidos de la manera descrita, porque intencionalmente apunta a la realización de esa guerra santa, les voy a explicar eso en un momento, que Dios había declarado en contra de los amalecitas desde el comienzo de la historia de Israel. Tiene todo sentido. Y el dominio nuevamente de los judíos aquí es paradójicamente superior. Y llegamos a los versículos 11 al 16, y esto hace más enfadar a los estudiosos de Esther, que no creen quizás en lo que es la autoridad de las Escrituras, o que todo lo que se escribe realmente es verdad, o que es aún moral. Cuestionan la moralidad de este libro, cuestionan la moralidad del autor de este libro. ¿Por qué? Porque en los versículos 11 al 16, Esther, ante el rey, cuando viene y le dice, bueno, escuché que todas estas personas murieron, ¿qué más puedo hacer por ti? Esther dice, dame otro día, dame un segundo día para hacer esto. Y yo a esta sección la denominé la derrota sobrante sobre sus enemigos, porque es como que es, no porque esté mal, sino porque noten hasta el punto que llega la eficacia de la protección y de la derrota de los judíos sobre sus enemigos. El rey, como les dije, escucha todo lo que sucede, tanto en Susa como fuera de su ciudad, y vuelve a Esther, ofrece sus servicios y dice, ¿cuál pues es tu petición? Y te será concedida, o ¿qué más es tu demanda? Y será hecha, versículo 12. Y la respuesta de la reina incluye un segundo día de matanza para que los judíos puedan continuar defendiéndose, y incluye que empale, que ahorque, dice el texto allí, pero empale a los 10 hijos de Amán. Una gran cantidad, hermanos, una gran cantidad de personas opinan que esto es un exceso de poder de parte de Esther. Una petición innecesaria. El decreto en sí, lo que se había escrito por medio de Mardoqueo, permitía un día. Solamente el 13 de Adar, no el 14. Y ya había matado una gran cantidad de enemigos. ¿Qué necesidad había de un segundo día? Y algunos dicen, Esther se volvió vindicativa. Quizás hasta cruel. Y hasta uno de los comentaristas principales de este libro, muy bueno en su estudio, medio que lo deja ahí, sin opinión personal, porque dice que el texto mismo, y hemos hablado un poco de esto, lo que es Esther no deja cierta ambigüedad moral a la hora de interpretar. No sabemos bien si lo que Esther hizo con el rey
cuando se presentó ante el rey y lo satisfizo por una noche, si estuvo bien o no. No sabemos bien si Mardoqueo, las intenciones de él cuando no se postró ante Amán, si estuvieron bien o no. Hay un montón de ambigüedades y apela a ese estilo del libro para decir, no estoy tan segura que esto fue correcto de parte de Esther. Bueno, otra vez, no es el punto. No es el punto destacar a Esther como una heroína, como un ejemplo de carácter moral. No es el punto. Entonces estaríamos equivocados nuevamente de tomar a Esther, aún tomar a Mardoqueo como referentes. Con eso dicho, en lo personal, no me parece que la petición de Esther sea tan alocada, tan innecesaria. Sí, el texto no lo explica, es verdad. Pero es muy probable que ese primer día de matanza hubiera despertado un deseo de venganza de parte de los enemigos supervivientes. Por lo tanto, otro día de permiso los hubiera respaldado legalmente a defenderse ante estos vengadores. Entonces, para mí tiene cierto sentido. No sé si es suficiente lo que se escribe aquí para condenar, digamos, moralmente a Esther y a Mardoqueo, y a los judíos en general. Y creo que parte de lo que puede quizás fortalecer ese argumento de que esto no es algo inmoral de parte de ellos, es que noten cómo esta sección repite 3 veces la frase que no tocaron los bienes de nadie. Sí realizaron, sí se defendieron, sí destruyeron, mataron, aniquilaron, pero en ningún momento tocaron los bienes de las personas que habían matado, aunque el edicto lo permitía, noten. Pienso que esta mención de la integridad, si se quiere, militar de los judíos al defenderse aporta al hecho que esto no es inmoral. La narración resalta que ellos respetaron ciertas reglas de batalla, características, y acá está la palabra de nuevo, le dije que le ibas a explicar, características de la famosa Guerra Santa que Dios pidió en determinados momentos en la historia de Israel. Ahora, Guerra Santa no van a ir a la Biblia, van a encontrar esa frase. Pero es una frase que se ha utilizado hoy para describir momentos cuando Dios instruye al pueblo de Israel, como cuando entran a Canaán y van y destrozan a esas ciudades. Nuevamente, las destrozan, ¿por qué? Porque por su iniquidad, por su impiedad. Entonces, tiene todo sentido que Dios los mande y no solamente los haga matar a los hombres, a la fuerza militar, sino que maten también a las mujeres y los niños. Y eso suena fuerte, yo entiendo, suena fuerte a nuestro entendimiento, pero la idea es de que de aquí no se produzca otra generación de maldad, otra generación de lo mismo, que estaban en contra de Dios, en contra del pueblo, etc. ¿Y por qué parece ser que en Esther ellos están respetando este llamado a guerra santa? Bueno, porque otra vez, uno de los eslabones críticos de la guerra santa es que cada vez que ellos destrozaban una de estas ciudades impías completamente, parte del trato era que no tocaran nada del botín. Nada iba al bolsillo propio, nada era para beneficio, porque ellos iban en nombre de Dios a destrozar. Y nada para ellos. Quizás el ejemplo más conocido de la Guerra Santa y de todo lo que estoy explicando ahora es cuando Dios manda a que el pueblo de Israel bajo Josué ataque a Jericó. Y ellos debían ir y atacar a Jericó y destrozar todo y no llevar nada para ellos mismos. ¿Y qué ocurre? Uno de ellos, toma parte del botín y lo esconde bajo su tienda. Josué capítulo 7, y eso resulta en castigo sobre todo el pueblo judío. Bajo esta guerra santa ellos no podían tocar nada del botín, nada para sus propios bolsillos. Bueno, algo similar se le llama a Saúl, recuerden, se los mencioné en 1 Samuel capítulo 15, con los amalecitas, con los descendientes, digamos, o los antecedentes, de Amán en esta historia.
Pero Saúl, antecedente de Mardoqueo, falló en realizar esa guerra santa. No mató, sino que se quedó con ciertas posesiones supuestamente para darle al Señor, y él guardó y salvó a quien él quiso. Pero como dice un comentarista de Esther, los judíos de Persia tuvieron éxito en esta guerra santa donde Saúl fracasó. Entonces no hay mucha razón por la cual uno debe pensar lo que hizo Esther y lo que hicieron los judíos en este caso fue inicuo, fue malvado. Bueno, en resumen, hermanos, de esta sección, los judíos lograron defenderse en contra de una gran cantidad de enemigos. Noten la cantidad que mataron, 75,000, dice el texto. Y finalmente, descansaron de sus enemigos. Noten allí el versículo 16. Y los judíos, el versículo 15 primero. Y los judíos que estaban en Susa se juntaron también el 14 del mes de Adar y mataron en Susa 300 hombres, pero no tocaron sus bienes. En cuanto a los otros judíos que estaban en la provincia del rey, también se juntaron y se pusieron en defensa de su vida y descansaron de sus enemigos y mataron de sus contrarios a 75,000, pero no tocaron sus bienes. Y finalmente descansaron. Y esa es la última sección, el descanso gozoso de los judíos, vemos en los versículos 17 al 19. Similar a lo que encontramos al final del capítulo anterior, del capítulo 8. O sea, los judíos respondieron con gozo y alegría cuando se da el edicto, ¿sí? Pero ahora, en esta reversión, que ya no es solamente teórica y esperada, sino también tangible y realizada, el pueblo judío se siente que finalmente puede descansar. Finalmente podemos descansar. Y llama la atención el uso de esta palabra. Yo sé que no sé por qué enfatizar tanto descansar. No lo quiero sobreenfatizar. Algunos hacen toda una teología en base a esta palabra en este pasaje. No sé si llego a ese punto. Pero sí el descanso se contempla desde el Deuteronomio como un estado ideal de las cosas, ¿sí? Y este es el último sueño del judaísmo, de la diáspora, dice un autor, que se le permita a Israel vivir en paz. En exilio, lo que Israel más quiere es vivir en paz, es descansar. Y obviamente en los últimos años, o en los últimos meses, bajo todo lo que está sucediendo en el libro de Esther, no estaban descansando. Y hay una posibilidad de que intencionalmente el autor de Esther esté aludiendo a Deuteronomio 25, versículo 19. Y allí Moisés dice a los israelitas que cuando Dios les haya dado descanso de sus enemigos en la tierra que el Señor tu Dios te da en herencia, Israel debe borrar la memoria de Amalek. Interesante la conexión. De alguna manera se reconoce cierto cumplimiento de esa misión en la matanza de los 10 hijos de Amán y obviamente de Amán. Israel finalmente puede descansar de su enemistad generacional con los amalecitas y descansa momentáneamente bajo el rey Asuero y el imperio persa. Y claro, leemos lo que resta ahí de estos versículos y es fiesta, celebrar, vamos a celebrar y vamos a desarrollar eso en el último sermón porque ahí ahora, al meternos en los versículos 18 en adelante, se habla de la fiesta de Purim. Entonces toda la celebración la veremos la próxima vez. Pero es un momento de descanso. Se ha revertido finalmente en la historia. La destrucción de los judíos ya no es la destrucción de los judíos, es la protección de ellos y la destrucción de sus enemigos. Déjenme ver cómo estoy con el tiempo. Solo una implicación, hermanos. Permítanme algo acá, quizás un poco diferente a lo normal, pero hago un paréntesis aquí para hablar unos minutos sobre un tema de ética bíblica. ¿Sí? Noten la forma en que los judíos aquí se protegen es por medio de defensa propia. ¿Sí? Se les permite, en un sentido, defenderse al pueblo judío. Y esto es uno de los textos que se utiliza para discutir y hablar si es legítimo o no que uno se defienda.
¿Es legítimo la defensa propia? ¿Es legítimo que nosotros nos defendamos? Algunos dicen que no, y tienen varias razones, ¿sí? Y se entienden muchas veces las razones. Pero primero déjeme aclarar que la ley mosaica, los 10 mandamientos, no impiden que alguien se defienda, ni impide en realidad que alguien mate a otra persona. Y aclaro de esta manera, lo que sí impide es que asesines a otra persona. La palabra allí, no matarás, es en realidad no asesinarás. No es que no se puede matar. De hecho, si eso fuera el caso, las veces que Dios manda a matar, o sea, que manda que el pueblo mate a otras personas, sería una violación de eso. Hay justificaciones para matar, no hay justificaciones para asesinar. ¿Sí? Sin sentido, o sea, quitar la vida a otra persona sin sentido, o por enojo, o por ira. ¿Sí? La ley mosaica no prohibía que alguien se defendiera, aún con fuerza mortal. Por ejemplo, y esto se ilustra 2 capítulos después, en Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos, no asesinarás. En Éxodo 22 dice que, o se le da permiso que una persona se defendiese, aún con fuerza mortal, en contra de una persona que invadiera su casa en el medio de una noche oscura. Noten Éxodo 22:2. Si el ladrón fuere hallado forzando una casa y fuere herido y muriere, el que lo hirió no será culpable de su muerte. Si alguien entra a tu casa, bajo la ley, ¿verdad? Estamos hablando, comparando primeramente en la ley, no estaba mal si él entraba a tu casa cuando todo estaba oscuro y no sabías cuál era su intención de hacer contigo, con tu familia, que le quitaras la vida, no sería una violación de la ley. De hecho, de alguna manera te defendía. El relato de Esther nos narra un ejemplo donde el pueblo judío se le permite matar y se le permite destruir, y otra vez ahí se utiliza esa triple intensidad. Se permite todo esto, pero bajo el contexto de defenderse de las intenciones malignas de otros. Algunos escuchan eso y dicen sí, pero bajo el Nuevo Testamento Jesús dice y dijo que cuando alguien me da una cachetada, cuando alguien me abofetea, ¿qué debo hacer? Debo voltear y darle la otra para que me cachetee del otro lado. Pero no creo que Jesús ahí esté prohibiendo la defensa propia, hermanos. La idea original en ese contexto tiene que ver con la agresión de insulto, ilustrada con esa cachetada, no con la agresión de un ataque violento para dañar físicamente o para asesinar a alguien. Claro que sí, nosotros vamos a recibir insultos y cierto tipo de ataques que van a herirnos y es correcto que nosotros seamos mansos y muchas veces y hagamos esto que dice Jesús en muchos casos, pero no es el contexto allí de defenderse, en el sentido de defender tu vida. Si el caso fuese que Jesús estaba en contra aún de defensa propia, no tendría sentido que él exaltara aún o alentara el uso de espadas con alguno de sus discípulos. Lucas 22, 36 al 38. Parece que el Señor Jesús alienta la posesión y el uso de la espada para defensa propia. Un autor dice, en aquella época la gente solía llevar espadas para protegerse de los ladrones. Y al parecer, al menos 2 de los discípulos de Jesús, que habían estado con él durante 3 años, llevaban espadas y Jesús no se lo había prohibido. ¿Por qué te digo todo esto, hermanos? No estoy alentando que se compren una espada o que se compren un arma. Eso lo tendrán que ver ustedes y decidir ustedes, ¿no? Pero pienso que hay razón bíblica para defender la defensa propia, de que yo tengo toda legitimidad de defenderme, ¿sí? Es como un pequeño paréntesis porque hay un mundo de estudios sobre la ética cristiana, donde uno se mete en la Biblia y dice qué es correcto en cuanto a esto y en cuanto a esto, y hay diferentes opiniones. Yo sostengo la opinión, y esto lo saco mucho de un autor llamado Wayne Grudem, que tiene un libro sobre la ética cristiana. Y él explica y razona las diferentes posturas.
Con esto, hermanos, obvio, yo podía pasar ahora una hora dando un montón de explicaciones, digamos, que corresponden con lo que estoy diciendo y advirtiendo, ojo, que ahora no salgas de acá, ya te compras un arsenal y ya te volvés un tipo que es un guerrero, que está esperando el momento que alguien entre en tu casa y te querés defender. No. Ese tipo de actitud agresiva que he conocido a personas, aún dentro del mundo evangélico, que es como que escuchan todo en cuanto a la fuerza militar y que fueron militares o que tienen ganas. Tuve compañeros de la universidad, del seminario, que deseaban ser o fueron militares y a veces te daban miedo porque estaban esperando el momento que puedan fajar a uno o hasta quitar la vida a otro. Eso no estamos hablando de eso. Estamos hablando de la posibilidad bíblica de defenderse, de poder defender tu vida, defender la vida de tu familia. El Catecismo Mayor de Westminster, la pregunta 136, dice: ¿cuáles son los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento? Lo que utilicé para explicarles la diferencia entre lo que es matar y asesinar. Bueno, ese catecismo explica: los pecados que se prohíben en el sexto mandamiento son toda forma de quitarse la vida a sí mismo o la de otros, excepto en el caso de la justicia pública, de guerra legítima o la necesidad de defensa propia. Bueno, otro escrito, digamos, no inspirado de autores que pensaban algo parecido en cuanto a esto. El Señor utilizó varios medios. Obviamente su providencia fue que permitiera que todo lo que sucedió. Y aún bajo esto que explico lo último, porque quería solamente, ya que se habla tanto de la defensa propia en este texto y se utiliza para hablar de eso, igualmente, hermanos, si alguien en mi familia muere porque entró un ladrón, entró alguien y lo atacó y me mató o mató a uno de mis familiares, yo confío que bajo la providencia de Dios eso ocurrió y el Señor permitió que ocurriera. Y no voy a estar machacándome el resto de mis días si yo hubiera tenido todo lo disponible para la defensa propia. Si yo hubiera tenido el arma, si yo hubiera tenido... No. Descanso más en la providencia en ese sentido que en mi capacidad de defenderme, pero a la misma vez no quiero decir que no haya la posibilidad de que nos podamos defender. Y acá parece ser que el Señor les permitió defenderse. No es que el Señor les dijo: judíos, al matadero. O sea, reciban y sufran por el Señor, sufran por ser judíos, porque así debe ser. No, tuvieron que defenderse y lo hicieron. Para concluir, me parece que quizás lo mejor es destacar aquí que esto suena, ¿no? Uno lee esta historia y piensa, parece un cuento de hadas, como todo se da, todos los detalles, todas las reversiones. Wow, empieza con la maldad de uno y la maldad de uno termina con su muerte y el beneficio del otro, quien quería matar, es como que todo fluye como si fuera un cuento de hadas, una historieta. Pero no lo es. Es historia pura, un relato verídico del cuidado silencioso, pero muy efectivo de Dios a favor de su pueblo. Los límites de la intervención providencial de Dios para proteger y preservar a los suyos son desconocidos, no hay límites. Dios va a hacer exactamente lo que tiene que hacer, cuándo lo tiene que hacer, de la manera que lo tiene que hacer para proteger a los suyos, para providencialmente cumplir con sus promesas. Y aquí Dios los protegió mediante un edicto superior al que los condenaba, y les brindó victoria a sus enemigos a tal punto que los últimos, sus enemigos, fueron decididamente destruidos. Y ahora, al transicionar, hermanos, a la cena, solo pensando en el Evangelio, leyendo, yo estudiando y pensando que vamos a obviamente estar disfrutando de la cena juntos, celebrando, y obviamente pensando en que siempre queremos pensar en la supremacía y la hermosura de Cristo.
Me agradó este concepto que leí como ilustración de los capítulos que acabamos de estudiar en Esther. Noten que en Esther aquí tuvimos el decreto del capítulo 3 y el contradecreto en el capítulo 8. Y esta escritora dice, así como Jerjes, rey de Persia, no pudo simplemente revocar el primer decreto de muerte, Dios, rey del universo, no puede simplemente revocar el decreto de muerte pronunciado en el jardín del Edén contra la humanidad. En cambio, emite un contradecreto de vida, el Evangelio de Jesucristo. Debido a que Dios no revocó simplemente la maldición de muerte sobre la humanidad, no es que simplemente lo anuló, lo canceló, sino que hizo un contradecreto. Su contradecreto de redención necesariamente resultó en la encarnación de su Hijo y en la muerte de ese Hijo en la cruz. El Señor, en su santidad y en su justicia, no es que simplemente dice, bueno, vos ya no sos pecador. Todos aquí nacimos y nos comportamos como pecadores, y vivimos según los deseos de la carne, hijos de ira, como les mencionaba antes, y merecemos la muerte por nuestros pecados. Ese es nuestro decreto. Y para solucionar ese problema, el Señor, nuestro Dios, dio a su Hijo. Mandó a su Hijo, se encarnó el Hijo de Dios, y no solamente se encarnó, sino que Él tomó nuestro lugar, sino que Él pagó por nosotros, pagó la deuda que nosotros debíamos pagar en la cruz para que nosotros podamos ser salvos. El plan del Señor, el plan providencial del Señor es hermoso. No solamente en proteger a su pueblo, sino en redimir a su pueblo, como nos redimió a nosotros. Todos los detalles de lo que fue la pasión de Cristo, la vida de Cristo, la pasión de Cristo, es asombroso. Maravilla pensar en cómo todo se cumplió perfectamente, todo se unió perfectamente para lograr nuestra salvación, nuestra redención y nuestra vida eterna. Vamos a orar. Señor, te damos gracias y te alabamos, porque en tu gracia y en tu misericordia, Señor, tú escogiste que cada uno de los santos que estamos aquí, cada uno de los creyentes, vengamos a la salvación. Tú escogiste que nosotros formemos parte de tu pueblo y de manera individual nos alcanzaste con el Evangelio y tocaste nuestros corazones, nos diste convicción de pecado, regeneraste nuestros corazones, Señor. Nos diste la opción, la posibilidad de responder a ti en fe y de poder gozar ahora de una comunión, de una reconciliación primero con el Dios a quien odiábamos, quien era nuestro enemigo. Permitiste reconciliarnos por tu gracia y ahora disfrutar de comunión con nuestro Dios, con el Señor Jesucristo y poder gozar de la vida eterna. Señor, gracias por escogernos de esta manera, gracias por protegernos, por preservarnos, que es algo que prometes que vas a continuar haciendo hoy y vas a hacer hasta la eternidad. Tus promesas no serán abrogadas, tus promesas no pueden ser interrumpidas, sino que todo lo que tú deseas, todo lo que has prometido, todo lo que has planificado, se cumplirá meticulosamente, de la manera que tú quieres, en el momento que tú quieres. Y Señor, ruego que eso nos dé descanso a nosotros también, a tu pueblo, a tu iglesia hoy, que nos dé descanso el hecho de que tú eres tan completo en tu providencia, que tu providencia es tan meticulosa, tan sin riesgo, de que no hay nada que se te escape. Ni hoy ni mañana, Señor, llegaremos a tus brazos, llegaremos a la eternidad, Señor, bajo esta protección hermosa. Sea cual sea la dificultad entre medio, la prueba, todo es bueno, todo es necesario, todo tú lo permites para tu gloria y tu honra y para nuestro bien. Y por eso te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.